recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. De recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Solo a ti, Señor, sea toda honra, Señor. Solo a ti sea toda gloria, Padre. Señor, y aún como dice tu palabra, Señor, gracias por darnos, Señor, ese ejemplo, y que nosotros podamos tener ese sentir que también hubo en ti, Señor. Queremos ser siervos, Señor, que te glorifiquen a ti, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Que siempre podamos darte a ti toda honra y toda gloria, Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, y de siervo se vistió, y hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador, y gracias sin igual Cristo demostró, dio su vida mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo.
para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Haya pues en nosotros ese mismo sentir. Señor, que siempre tengamos esto, Dios. Que podamos tener este sentir, Señor. Gracias, Señor. Porque hoy, Señor, podemos decirte, Señor, que tú nos hagas iguales a ti. Y sabiendo, Señor, que en tu palabra, Señor, es
Es tu promesa el ser conformados a la imagen de Cristo. Gracias por ello, Señor. Gracias por ese gran amor, Señor, que tú tienes y has tenido para con nosotros, Señor. Señor, a ti, Señor, sea toda honra y gloria, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por esa obra, Señor. Me has librado del dolor, me has sanado con tu amor. Y toda mi dificultad la cargaste en tus hombros, Dios. Amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor. Tómame, me entrego a ti. Y a mi lado siempre estás, caminas siempre conmigo. A Jesucristo diste por mí, solo en tu gracia confío. Amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Te amo, mi vida está en tus manos, mi Señor, y tómame, me entrego a ti. A mi lado siempre estás, caminas siempre conmigo. A Jesucristo diste por mí, solo en tu gracia confío. Amor, amor que es fuerte, amor que cubre mi ser y quita toda mi aflicción. Te amo,
Gracias, Señor. Hoy podemos decirte que te amamos, porque tú nos has amado primero, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu obra maravillosa, Señor, por la cual podemos estar en este lugar y podemos exaltarte a ti. Y también, Señor, agradecerte porque podemos escuchar tu palabra, la cual siempre, Señor, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Gracias, porque tu palabra es como una espada, Señor. Te rogamos que tú abras, Señor, nuestros oídos, tú abras nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de nuestro pastor Mario. Te pedimos, Señor, que tú siempre lo bendigas a él y su hogar. Que seas tú hablándonos, Señor, en esta noche. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Antes de tomar asiento, vean quién está cerca de ustedes. Denle un abrazo caluroso en este frío. ¿Sí? Vamos. Amén, hermanos, bendecidos de estar juntos. Verdad que en día frío, lluvioso, pero hermoso es estar reunidos y poder compartir la palabra, la cual nos sostiene, ¿no? Sostiene nuestras vidas, sostiene porque nuestra mente, el Señor la hace segura. Qué lindo, ¿no? El Señor hace que tengamos una mente segura, que sepamos qué hacemos en este mundo, cómo vivimos, qué esperanza tenemos luego, gloria a Dios. Entonces la palabra trae seguridad a nuestras vidas. No vivimos, ¿no?, en el vaivén que vive la gente que no conoce al Señor, y hemos sido realmente librados de tanta esclavitud, de tanta atadura. Y hoy tenemos una porción pequeña, muy interesante, porque escudriñando estos 11 versículos que vamos a compartir hoy día, vemos que todo este mover del Señor con las personas que le rodean, siempre ha traído una evidencia de cómo está el corazón de las personas. Qué tremendo. O sea, cómo el Señor buscaba esta realidad para las vidas que obviamente estaban cercanas, y ahora para nosotros, porque obviamente el Evangelio tiene esa virtud, ¿verdad? Ha estado en el momento en que Jesús
participó con ellos de muchas situaciones que están relatadas y estas son para nosotros la evidencia que ahora vivimos. Entonces vamos a Juan capítulo 12, ¿no? En el Evangelio y voy a leerlo, estos versículos, y luego vamos a escudriñar un poco más en detalle. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis siempre. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Qué tremendo, ¿no? Así son lo que ocurre cuando el evangelio llega a un lugar, ¿no? Entonces, acá en este primer versículo dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, ¿no? En el mismo libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 44, está dando la referencia de Lázaro. Y es bien interesante ver estos aspectos. El Señor, a través de las Escrituras, pone detalles que podríamos a veces decir, obviaremos. No, pone los detalles porque estos tienen una significación en cuanto a la evidencia de un milagro, por ejemplo. ¿No es verdad? En cuanto a las situaciones que se han ido dando. Y en Juan capítulo 11, versículo 44, dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Es decir, acá está mostrando una evidencia, ¿no es verdad? Atadas las manos, todo, de que realmente él, o sea, Lázaro había muerto y estaban cumpliendo como se hacía siempre cuando una persona moría, como hacemos hasta el día de hoy, los procedimientos para que después tenga la sepultura. Él ya estaba obviamente ahí. Entonces aquí hay una evidencia, ¿no es verdad? Como Lázaro estaba en la tumba y obviamente con las manos atadas, los pies, ¿no es verdad? Y envuelto en un sudario. Entonces el Señor muestra la evidencia de lo que pasaba. Me hacía recuerdo cuando Sadrach, Mesach y Abednego están en una situación difícil, cuando el rey enciende el fuego más fuerte, dice que fueron echados al fuego atados, ¿no es verdad? Y después la evidencia es
que cuando él se aproxima dice, pero yo veo desatados, yo los veo libres, ¿no? Y no veo solo a 3. Entonces, esos detalles son muy importantes por las evidencias que se dan cuando vemos un pasaje de la Escritura. Y luego en el versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Ahora, acá es algo, mientras estaba recorriendo un poquito estos versículos, qué importante es la comunión, qué importante es la casa, qué importante es invitar a alguien, qué importante es tener un invitado, amén. A veces podríamos dejar pasar esto como algo no tan significativo. No, porque si ustedes ven en la Escritura, muchos eventos se producen justamente en esa relación, la casa, la invitación, ¿no es verdad? Voy a venir a tu casa o te voy a invitar. Toma tu tiempo, obviamente, porque vas a preparar algo de comida, o toma tu tiempo porque vas a tener a tu invitado un buen momento. Entonces yo quiero mostrar esto porque esto trae bien, esto hace bien que seamos desprendidos y que en un momento dado tengamos una persona como en esta situación. Estaba Lázaro y en la primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 27, dice, si alguno de los incrédulos los invita y quieren ir, coman todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, nos está dando la libertad de ir. ¿Ok? Ahora, cuando tú vas a un lugar donde están los incrédulos, tu presencia pues va a ser la que va a traer una relación diferente, ¿no es verdad? Yo he tenido oportunidad hoy día de vivir eso. He estado sentado con incrédulos y se me acercó uno de los incrédulos después del tiempo de oración que yo hice por los alimentos. Solamente fue eso, pero él me agarró. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué nos está animando acá la Escritura? O como en este caso estaban sentados ahí con Lázaro, a que seamos sabios y realmente sepamos acudir a lugares donde nuestra vida va a influir, porque eso va a mostrar al final, ¿no es verdad?, de los versículos que vamos a compartir hoy día, ¿no? En el libro de Esther vemos en algunos momentos esta misma situación cuando Esther tenía los banquetes, por ejemplo, y también en Mateo, Mateo 9, podemos ir un rato a Mateo 9. Mateo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Entonces siempre el cuestionamiento, si ustedes se dan cuenta, siempre buscando cuestionar la vida de Jesús o de los discípulos, absolutamente en todo, pero el Señor nunca cedía a esos comentarios o a esa forma de ver o buscaba que, en fin, no sea tan visible este asunto. No, iba a estos lugares, estaba con ellos, comía. Entonces esto nos trae un ánimo a nosotros cuando nos inviten. Nos trae un ánimo de saber, soy luz, voy a llevar luz a ese lugar. Amén.
No voy a retazar, ¿no? Claro, es lindo si te invita una familia cristiana y vas a su casa y es un solaz, pero nos van a invitar incrédulos y acá nos muestra, hay muchos más pasajes, pero yo he extractado estos para animarnos, que cuando ocurra esto no le pongas ningún reparo, amén, y estés ahí. Ahora, ¿cómo estés? Esa es otra cosa, porque ahí tienes que mostrar realmente la gloria del Señor que hay en tu vida y seguro que Dios te va a usar de esa manera. Muy bien, volvamos a Juan. Antes de pasar al versículo 3, también está en Lucas 10, simplemente lo referencio, dice, mientras iban ellos de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Entonces, vemos la vida de Jesús, vemos la vida de los discípulos, vemos la importancia de la casa. Amén. De donde tú vives y donde muchas veces vas a tener que recibir a alguna persona sabiendo que hay un propósito de Dios. Siempre recordemos esto, hay un propósito de Dios en esa situación. Amén, hermanos. Y nuestra casa siempre va a ser bendición y va a ser bendecida. Muy bien. Versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Yo me pongo a pensar realmente qué momento habrá sido ese tan especial, tan significativo, porque ese es un relato muy significativo. ¿Y cómo habrá sido el olor fragante en esa casa, no? Y para que dice toda la casa, ¿no? Toda la casa. ¿Cómo estaría el corazón de esta mujer? Y yo digo, Señor, y cuando nosotros vamos a un lugar, ¿qué perfume dejamos? ¿Qué perfume dejamos cuando vamos a un lugar? Entonces, a ver, pongámonos a pensar que esto fue visible cuando esta mujer lo ungió, pero pensemos en nuestras vidas. ¿Qué unción llevamos del Señor? ¿Qué perfume? ¿Qué luz? Para que ese lugar se alumbre, para que como esta persona que no esperaba, mi esposa tampoco no esperaba hoy día esa reacción. Entonces te muestra nomás que en donde vas va a haber buen olor. Amén. ¿Va a haber buen olor o no va a haber buen olor? Va a haber buen olor, hermanos. Llevamos el perfume, llevamos el olor, la fragancia del Señor llevamos en los lugares que nos toca estar. Amén. Cuánto más en un lugar pequeño donde eres visible a las personas. Cuánto más, gloria a Dios. Es un buen perfume. Me tocó compartir un poco en el velorio de mi cuñada pocos días atrás. Y estaba tanta gente que yo conocía del lugar, y en un momento dado, al terminar de compartir las evidencias que nos muestra la palabra, se me acercó una persona que yo conozco muy bien y me dijo, ¿esa es la verdad? Porque si esa es la verdad, me dijo, entonces estoy en aprietos, una cosa así. Y yo, la verdad, he dicho, Señor, qué importante es, como dice tu palabra, mejor es estar en casa de luto que en casa de banquete, ¿no? Y poder llevar la luz, ¿no? Y después vino una persona más y me dijo lo mismo, es decir, porque se está acostumbrado a una misma situación, ¿no? De, en fin, orar por el muerto y por su alma, en fin. Pero cuando llevas el evangelio y cambia la figura, es un olor fragante, es una luz que estás poniendo en las vidas
ante la evidencia de las tinieblas. Entonces aquí esta mujer está bendiciendo al Señor y otra vez aparecen los que están viendo la parte física, la parte material. Siempre está eso pendiente, ¿no? Y hay un hecho más que está en Lucas 7:36 al 38, ¿no? Otra evidencia, y dice así la palabra, ¿no? Uno de los fariseos le rogase que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Miren, ve, ahí está una evidencia más de qué lindo, ¿no? El fariseo le rogaba y el Señor entró a la casa del fariseo. Y había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies, los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Entonces, ¿qué nos muestra en estos dos pasajes de la evidencia de estas dos mujeres? Que todo aquello que a veces que se hace en la presencia del Señor va a traer cuestionamientos, ¿no es verdad? Va a traer cuestionamientos, va a mover el piso, ¿no? Porque el primero que debía haber pensado en lo mal que estaba era el fariseo, ¿no es verdad? Pero cuestiona más bien a la mujer por lo que está haciendo y cuestiona a Jesús. ¡Qué tremendo! Cuestiona a Jesús porque dice, se habría dado cuenta que es pecadora. Entonces alguien le diría, bueno, Jesús no debía haber entrado a tu casa, ¿no? Porque tú estás en una situación peor todavía de pensamiento y de forma de ser. Entonces vean ustedes cómo el Evangelio siempre va a traer situaciones que te van a poner en aprietos, ¿no? Nos pone en aprietos el Evangelio. Ahora, Dios nos dé gracia como esta mujer, no midió nada, agarró y enjugó, y María hizo lo propio y se derramó delante del Señor. Y la enseñanza, ¿cuál es para nosotros? Es decir, no mirar lo externo que podamos ver en ese momento. Yo les abro mi corazón, he sufrido 1 hora antes de compartir en el velorio, porque conocí a todos. Y entonces es más difícil a veces, ¿no? Es decir, gente que está por años te ha conocido o que has conocido así, cuando sea superficialmente, cuando viajábamos y demás con Emma. Entonces, son momentos que no son fáciles, pero cuando viene la evidencia, trae luz, trae un olor fragante, conmueve. Y aquí también estas dos mujeres conmovieron no solo la vida de Jesús y lo que se estaba preparando para la sepultura y para, ¿cómo se llama?, la proclamación de Jesús, sino está conmoviendo, como en este caso al fariseo, está mostrando la evidencia de los pensamientos que hay en la gente cuando el Evangelio toma lugar en un lugar. ¿Ok? ¿No? Entonces el fariseo dijo, si este fuera profeta, ¿no? Qué tremendo. Ahora, en el libro de Marcos, ¿no? En el capítulo 14, versículos 8 y 9, ¿no? Es interesante este relato porque dice, ella ha hecho lo que podía, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer hizo en memoria de ella. Pues qué hermoso, ¿no? Se contará en todo el mundo
¿no? Lo que ella ha preparado, lo que ha dispuesto en su corazón. No ha medido precio, gloria a Dios. No ha medido una sola cosa, estar a los pies del Señor. Entonces, para nosotros, hermanos, que quede esta enseñanza, ¿no? En esta situación, se va a predicar, se va a recordar que realmente no midamos en los lugares donde se nos dé la posibilidad de derramarnos para que la palabra del Señor sea compartida, sea ministrada, ¿no? Entonces esto nos alienta porque aquí vemos que por encima del precio, del dinero, de los pensamientos de los fariseos, ¿no? De los pensamientos de todo lo que es el entorno, está el pensamiento del Señor. ¿Cuál va a prevalecer? ¿Cuál va a prevalecer? En el caso de estas mujeres prevaleció la obra del Señor sobre sus vidas, ¿no? Entonces, lo repito, ¿no? Por donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer hizo en memoria de ella. Qué bendición, cuán desprendida, ¿no? Qué obra que hizo el Señor en su interior. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, estamos viendo estas evidencias y estamos viendo a otras mujeres, varones también, pero que han sido partícipes de bendecir con sus vidas ya en el camino. Y me ha gustado ver un pasaje, justamente viendo este versículo 3, que está en Romanos, ¿no? En el último capítulo. El último capítulo es muy interesante de Romanos porque muestra una evidencia del funcionar de la iglesia. Y eso es lindo porque no nos quedamos con este pasaje de esta mujer pecadora o María, sino que vemos la evidencia en la transformación de las vidas. Y fíjense, en Romanos capítulo 16, en los primeros versículos habla así: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Ellos expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias yo, sino también las iglesias de los gentiles, ¿no? Y luego dice, saluden también a la iglesia que está en su casa, y ahí da otros nombres más. Entonces, ¿qué nos está hablando en este caso? Que una de las cosas que se va a poder ver como evidencia es cómo reaccionamos ante las situaciones para ayudar a alguien, por ejemplo, que haya llegado, para no ser indiferentes, ¿me entienden? O sea, nos mueve el piso en esa dirección, porque ahí es donde el olor fragante de este perfume salta. ¿No es verdad? Ha llegado alguien, estoy pendiente. Y si puedo alojarlo, bueno, pues no preguntaré a la iglesia, ¿hay alguien que puede alojar a este hermano? Hoy día me llamaba una hermana y me decía, en julio toca el seminario nuevamente y me toca el módulo 2. Estoy queriendo ver si voy a ir, dónde podría alojarme, ¿no? Entonces, acá lo que está mostrando es que este olor, esta fragancia, esta presencia del Señor viene de esa manera en nuestras vidas, visible, porque eso trae un bien a la iglesia. Y me gusta repetirlo porque dice de esta hermana Febe, diaconisa de Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, la ayuden en cualquier cosa que necesita, porque ella ha sido protectora de muchos. Gloria a Dios, amén. ¿Qué muestra eso? Hay una sola palabra para eso: sensibilidad. Gloria a Dios, amén. Estas dos mujeres con Jesús fueron sensibles en su necesidad y Jesús las acogió, vio el momento
Que así sean nuestras vidas, hermano. Eso nos está dejando que nuestras casas estén disponibles en esa medida que se pueda, que estemos atentos si hay una persona que ha llegado, si se presenta una situación, ¿no? Entonces, estemos atentos, ¿no? Recuerdo hace un par de años atrás, llegaron de Entre Ríos y creo que tenían que venir 4 o 5 personas, ya llegaron como 15, ¿no? Y entonces, pero qué lindo, los hermanos de Alto Brajes se movieron, los recibieron a todos, estaba todavía con vida Rolito y Troche, Blanquita, su esposa, todavía está con vida, pero Rolito, no, ya partió, pero o sea, se movieron, los acogieron y qué lindo, gloria a Dios, ¿no? Y entonces esto está mostrando y entonces ahí surge el olor, ahí surge un buen perfume, ahí es agradable, porque eso hace bien en cuanto al Evangelio y nos hace desprendidos, gloria a Dios, amén. Lo que el Señor nos ha dado, no nos ha dado Él. El lugar que tenemos es una bendición, nos los ha dado Él. Que este pasaje de Romanos 16 sea realmente un buen aliciente para nuestras vidas. Y luego casi al final dice, saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Gloria a Dios, ¿no? Qué bendición. Ahora, en los versículos 4, 5 y 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? La parte, ¿cómo se llama? Económica, física, tangible, en cuestionamiento. Él nada que ver de los pobres, pero él estaba pendiente de hablar de esta manera, lo propio que los fariseos, ¿no? Y en esto tenemos que ser realmente cuidadosos y desprendidos. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 24, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para pobreza. Qué tremendo. Entonces, si nos damos cuenta, qué momento, ¿no? Sabemos lo que estaba pasando en ese momento, ¿no es verdad? Con Judas, su pensamiento no era con dirección a liberar a muchos pobres, sino era para, seguir agarrando lo que era indebido y estaba obviamente cuestionando, ¿no? Y obviamente es un área muy delicada el dinero, ¿no? El dinero pone una situación muy, muy especial en general en el mundo, ¿no? Vemos dónde está la corrupción y está siempre ligada al dinero, ¿no? Entonces, nosotros que ya hemos conocido del Señor, que su presencia ha alumbrado nuestra vida, realmente Dios nos guarde y cuando estemos en diferentes situaciones, recordemos la palabra y recordemos a estas mujeres y recordemos lo que Jesús dejó por enseñanza para que así también nuestras vidas puedan mostrar la gloria del Señor, ¿no? Y Dios sabe cuánto tienes en tu bolsillo, ¿no? Él sabe. Y Él sabe cuán dispuesto estás a apoyar a alguien que lo necesita. Esa es la iglesia. Y el Señor siempre va a trabajar en esa área íntima nuestra. Y ahí surge el perfume. Ahí está el perfume. Amén. Ahí ya, no sé, qué nombre habrá. Era un Paco Rabanne, ¿no ve cómo era? Algo así, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. En Eclesiastés,
capítulo 5, versículo 13 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Qué tremendo. Dios nos guarde de no guardar. Sí, manejar las cosas como son, como debe ser, ¿no? La protección en la familia, todo aquello que Dios nos ha dado para gobernar o para cuidar. Pero Dios sabe si hay algo más, o Dios sabe si tú quieres retener en tu vida. Él conoce, y entonces la palabra te va a hacer bien para que seamos desprendidos, ¿no? Hay un mal doloroso que he visto, ¿no? Las riquezas guardadas por su dueño para su mal, ¿no? Muy bien. Ahora, en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8. Dice la palabra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces, cuando muestra la Escritura la evidencia del Evangelio, va a traer bendiciones y problemas laterales. Entonces, la gente como que se acomoda a vivir de una manera, pero aquí estamos viendo que inclusive ha habido una liberación, ¿no es verdad? Lo propio pasó con el Gadareno, ¿no es verdad? Cuando el Señor trajo tanta bendición a esta persona, y obviamente no lo querían ya ni ver al Señor Jesús. Entonces, el Evangelio trae evidencias a nuestra vida interna y también por aquello que compartimos, porque traemos luz. El mundo está acostumbrado a que se les comparta las tinieblas, se mantienen en aquello. Va a tu persona y trae luz, transforma el momento, transforma la situación, así como vemos acá de estas 2 mujeres, así como vemos la vida de Lázaro y de los fariseos en cuanto al cuestionamiento que se estaba haciendo en esta situación. Entonces, hermanos, si vemos hasta acá la evidencia del Evangelio, realmente cómo está el corazón, cómo estuvo el corazón en aquellos momentos, y por eso es que podemos ver que el Señor puso una evidencia sobre la vida de María. Y bueno, Dios nos dé la luz a nosotros para que esta fragancia, ¿no? Y al caminar, qué lindo, fueron caminando y el Evangelio se fue recorriendo. Y así es nuestra vida, estamos caminando, y ya sea un almuerzo, como hoy día me tocó, o un velorio, o una amistad que llega a tu casa, estás caminando y el Evangelio está ahí listo para ser anunciado. Entonces, veamos qué importante es esto, y también estemos seguros, van a haber consecuencias. No es agradable a las tinieblas que venga la luz, que el perfume del Evangelio esté ahí, que el perfume de tu vida en cuanto a hospitalidad, en cuanto a estar pendiente, esté ahí. Entonces, eso es lo que más trae. Y la palabra dice que el amor va a ser visible entre nosotros, ¿no? Que hay una esencia en nuestras vidas.
tuve oportunidad de estar en un lugar donde se estaba apoyando a unos niños. Es cómo se trataban las personas mientras estaba haciendo una buena fila en el lugar. Cómo se trataban. Y ahí decía, Señor, realmente qué diferente es el reino que tú nos has llamado. Qué diferente es, visiblemente diferente el reino en el que tú nos has llamado. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿No? Acá está el Señor poniendo una evidencia, tanto en lo que había hecho para la sepultura, como también de los pobres. Ahora, nadie, y es la pregunta que siempre te han debido hacer, ¿no es verdad, hermano, hermana? Siempre te han debido hacer, ¿no? ¿Por qué hay pobres en el mundo, no? Y uno tiene que volver hasta atrás, ¿no? Para dar una explicación de por qué hay pobreza en el mundo, pero no solo pobres en la parte económica, sino pobreza moral, pobreza de pensamientos, mil cosas de pobreza que realmente estas saltan cuando el Señor toca una vida. Eso sí que es, yo puedo dar testimonio de eso. He visto gente que era pobre, pero cuando el Señor ha tocado sus vidas y han entendido el Evangelio y han comenzado a vivir con el Evangelio, otra historia, hermanos. Es la verdad. Es otra historia cuando hay alguien pobre, pero el Señor ha tocado su vida. Hasta cómo logran conseguir trabajo o cómo se vuelven confiables. Ay, hermanos, tengo tan lindos testimonios al respecto, ¿no? Que realmente trae gozo en el corazón, ¿no? Ahora, la incredulidad, acá nos está mostrando toda esta situación, ¿no? De las cosas que no cree la gente o de las cosas que cuestiona, en fin, todo aquello, ¿no? En Juan 6:26, la escritura dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que ustedes me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron, ¿no? Y ustedes conocen, hermanos, y la historia va más allá en este capítulo, porque ahí es donde Jesús se presenta, ¿no? Como el pan vivo. Y entonces, mientras les dio el alimento, igual, Jesús, realmente el enviado, es decir, el gozo. Pero cuando Jesús un poco más adelante les dice, yo soy el pan de vida, listo, ahí termina la historia, ¿no? Ahí ya no aceptan aquello. Entonces, estas son las evidencias de lo que va a ocurrir en el mundo que estamos viviendo ahora nosotros y en la gente que también nos rodea, familiares, amigos, donde estemos, de las tinieblas que están en cada situación, ¿no? En casas y demás cuestiones. Entonces tenemos que tener nosotros claridad recordando estos pasajes. Qué bueno, Señor, qué bueno lo que han hecho estas dos mujeres, aunque han sido cuestionadas. Señor, qué buena va a ser que en mi vida esto se dé una realidad en cuanto a mi casa, en cuanto a mi vida, y que ese perfume, ese alabastro, suba realmente a los cielos, porque suba a la presencia del Señor, ¿no? Y que la búsqueda del Señor sea realmente de esa manera, en lo profundo de nuestro corazón. Y vamos a leer la evidencia que está en Mateo 26, ¿no? Desde el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, lo derramó sobre su cabeza mientras estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron diciendo, ¿por qué este desperdicio?
porque esto podía haberse vendido a gran precio y dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, porque al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho, lo que esta mujer ha hecho en memoria de ella. Entonces lo he querido leer completo, dando testimonio aún de los discípulos, los pensamientos, hermanos, como el Señor conoce cuando en nuestro corazón algo no está funcionando bien y somos cuestionados por el Espíritu, ¿no? Entonces, hermanos, esta es la parte que queda para nosotros, ¿no? Ya Jesús ya está en la gloria, Él es el vencedor, ahora su Espíritu mora en nosotros y nosotros somos los que damos testimonio de este amor, de esta fragancia, de este perfume que es caminando, llevando la palabra y mostrando las evidencias del Evangelio. ¿No? Y en Juan, en el mismo Juan, pero en el capítulo 7, 33, Jesús les vuelve a decir, ¿no? Entonces Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes y después voy al que me envió, ¿no? Entonces el Señor estaba poniendo el tiempo corto, les estaba anunciando lo que venía y ponía la evidencia de esta mujer. En todo el mundo se contará. Qué bendición, qué hermosura, ¿no? Gloria a Dios. Los versículos finales dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Y el 11 es para subrayarlo, hermanos, ahí con tu marcador. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Gloria a Dios. Amén. Esta es la evidencia, este es lo que el Señor, o sea, lo que podemos ver y resalta de este momento. Cuando hay un milagro, ahí hemos visto a la mujer, le sacó 7 espíritus y todo aquello en el caminar, van a haber repercusiones. No siempre uno se alegraría, qué bien, oye, ¿no? Que esta persona, me acuerdo un día con mucho cariño mi mami, quería algo que no era y le dije, no puedo esto, le dije, tanto lío te haces, las mentiritas piadosas son aceptadas, me dice, no, son aceptables, me dice, no. Gracias a Dios ella también luego conoció de este glorioso evangelio, pero ese momento, ¿no es verdad? Cuando ya el que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba, hay un olor y de pronto visualizas a la persona y te dice, pero era un narcotraficante, sí, era, pero ahora esta es su vida, esto es lo que ha ocurrido con la presencia del Señor. Entonces, fíjense en el final, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús, ¿no? En el libro de Marco, ¿no? Hay un pasaje que es muy conocido en el versículo 11 y 12, de la evidencia de un milagro, ¿no? Y a ti te digo, está hablando el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y enseguida tomó su camilla y salió a la vista de todos. Ya sabemos quiénes eran esos todos. De manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas de semejantes. Y estas cosas no son las que trae propiamente alegría, sino más bien cuestionamiento.
todas estas situaciones que hemos visto que el Señor Jesús ha ido en el caminar y aún luego los discípulos han traído cuestionamientos. Hemos visto, aún Pablo ha tenido que hacer defensa de todo lo que el Señor ha hecho en su vida, porque la evidencia de la transformación cuando era Saulo de Tarso ha traído realmente, ya conocemos en todos los relatos bíblicos, los problemas que ha ocasionado esa transformación tan visible, ¿no? En su vida, al extremo que Ananías no quería ir ni a buscarlo, ¿no? No, señores, es un hombre terrible, ¿no? Y no, nada que ver. Entonces, la evidencia del Evangelio trae esto, ¿no? Mucha gente va a creer, se van a apartar, ya no van a estar en lo que antes hacían, y eso nos pasa a todos, ¿no es verdad? Estamos apartados en este mundo, pero no por locos, no porque nos han puesto aquí una, no sé, una cadena, sino porque ya sabemos escoger, sabemos dónde debemos estar. Es decir, nuestra vida incomoda, amén, hermanos, incomoda, ¿no? Pero ese es el perfume. Gloria a Dios, amén. Incomoda, pero ese es el perfume. Ese es lo más hermoso. Esa es la gratitud, ¿no? De que podemos tener en el Señor. Mi mamá, íbamos a recibir a un hermano que salía de Chonchocoro y mi mamá no quería absolutamente que venga él. Y ella me dijo algo bien real en el mundo normal. Árbol torcido no se endereza nunca, me dijo. Yo le dijo, mami, en el reino de Dios hay enderezamientos y de los buenos, ¿no? Y después le dije, y además va a estar, primero va a estar en la casa de Johnny, después va a venir aquí a la casa a almorzar, así que lo tendremos. En cierta forma le animó eso y después al día siguiente llegó David, se sentó a la mesa. Hermanos, ha sido el día que no he hablado yo casi más de 5 minutos habré hablado. Mi mamá se lo acaparó durante 2 horas y al final me dijo, ay, realmente es diferente, ¿no? Porque esa imagen, ¿no? Penal de Chonchocoro y demás cuestiones. Entonces, esto trajo mucho bien a mi mamá ese día, esa charla fue muy, muy lindo, muy importante. Entonces vean cómo se manifiesta este olor fragante, cómo es importante la hospitalidad, el estar sensibles, ¿no? Y sensibles también en el área financiera, en esas posibilidades que sí Dios conoce en nuestras vidas, ¿no? Muy bien. Quiero leer 2 versículos más, por favor, de esta parte que hemos acabado de leer. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Dice así la palabra, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Y habían sido tocados en su corazón. Ya el Señor había puesto ahí su presencia. Es algo que impacta, ¿no? Creyeron en Él, pero por causa de los... no lo confesaban. Hermanos, qué fuerte es el Evangelio. Cómo rompe estructuras. Cómo muestra realmente que va a penetrar la luz. Rompe estructuras. Cambia las circunstancias de la vida. Y pone la evidencia. ¿A quién nos sujetamos? ¿Quién nos ha dado la vida? Pastor Yamé decía que nuestras raíces deberían ser al revés, ¿no ve? Están abajo en la tierra, las nuestras tienen que estar arriba. Nuestras raíces tienen que estar así, colgados de arriba, porque de ahí viene nuestro sustento. Entonces, estos pasajes nos muestran la realidad
que a veces pasa el hombre. Y que Dios sea glorioso, realmente glorificado en nuestras vidas, es algo maravilloso, maravilloso. Y por último dice en Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y verdaderamente entendieron que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Hermanos, qué bendición, qué lindo, qué hermoso es este Juan 17. Yo les aconsejo que lo lean de punta a punta, que es un profundo mensaje a la iglesia, a nuestras vidas. Entonces, la revelación que trae el Señor, en este caso, y entendieron que salí de ti, nos muestra este glorioso evangelio. Se ha revelado, hermanos, se ha revelado el Señor en nuestras vidas. Por eso tenemos comunión. Podemos ir a otros eventos, a tantos otros eventos donde ves que no hay comunión, simplemente una relación temporal de un momento. Pero en nosotros hay la misma comunión, el mismo espíritu. Que Dios, el tiempo que todavía nos concede estar en la tierra, nos guíe y nosotros profundamente entendamos que dependemos de Él, que todas las promesas vienen con Él, todo lo que Él quiere hacer con nuestras vidas es mayor siempre a nuestros pensamientos, a retener algo, ¿no? Y a quedar a medias en el camino del gozo del Señor. Hermanos, que seamos sensibles. Las dos mujeres fueron sensibles. No les interesó nada. Lo que querían era estar a los pies del Señor, estar en su presencia y luego todo aquello que significa el Evangelio. Ocho. Sí. Gloria a Dios. Gracias, Analía. Esto es el resultado. Primero Jesús ora por sus discípulos y dice, no voy a orar por el mundo, voy a orar por ellos. Y luego más adelante, gracias a Analía, ora por todo lo que van a llevar ellos, van a manifestar en el mundo. Y si puedes, una vez más, léelo, Analía. Amén. Hermanos, la palabra de ellos es el perfume, la palabra de ellos es el sazón, la luz, es la hospitalidad, es la sensibilidad ante una circunstancia, ante un llamado que te hagan. Ahí está todo. Ahí está el alabastro, ahí está ese perfume, está el romper aún con las cosas que se dan. Y antes de orar y ponernos en pie, dice en Hechos 17, 12 y 13, me olvidé de este versículo, pero vamos adelante. Por lo tanto, muchos de ellos creyeron y también no pocas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que la palabra de Dios había sido proclamada también en Berea por Pablo, fueron allá también alborotando y perturbando a las multitudes. ¡Qué tremendo! O sea, llegó la palabra, encendió vidas, y esto trae obviamente chao costumbres, chao forma de ser, que eran antes las que tenías, como es en el caso de Esther, ¿no? Cuando están ahí en el momento crucial, dice, ¿de qué nos sirven ellos que hasta tienen otras costumbres y de nada sirven al rey?
Y sí, es verdad, tenemos ya otras costumbres, tenemos otra cultura. Gloria a Dios. Amén. Y esto se hace visible. Y miren el resultado, en vez de, ¡ay, qué bendición! No, más bien fueron y alborotaron. Pero así siempre va a ser, hasta el día que venga el Señor, ¿no es verdad? Pero fiel es el Señor que nos va a sostener. Amén. Y Pablo dice, y fiel es el Señor que me ha sostenido en todo. Y ya sabemos los momentos que ha vivido. Hasta en un lugar a Pablo lo sacaron prácticamente muerto. Entonces oremos, que haya un buen perfume en nuestras vidas, que haya una buena acción en todo lo que tenemos, que nos ha dado el Señor, en nuestros bienes, siempre bendecidos para el Señor. Y Dios se va a encargar del otro. Amén. Él nos va a guardar. Él siempre va a estar pendiente. Él no se duerme, dice la palabra. Amén. Y Él escucha nuestro clamor siempre. Oremos. Nos pondremos en pie, por favor. Padre, gracias te damos. Gracias porque es tan precioso, Señor, lo que tú haces, lo que has hecho en nuestras vidas, lo que harás, Señor. Y es tan precioso, Señor, realmente en el cielo ver el desprendimiento de nuestra carne. Señor, nos agarramos de cosas. Señor, a veces retenemos. Tú conoces el corazón de cada uno. Pero que esta palabra, Señor, que tú traes acá a través de Juan, Señor, sirva para nuestras vidas, para ser desprendidos, para que haya olor fragante donde vayamos, en la predicación, en los lugares donde mostremos las virtudes de tu reino, que sea esa luz, Señor, que abre los corazones. Señor, que realmente seamos totalmente desprendidos y que estemos solo para ti, sabiendo que el tiempo es corto, muy corto, para que estemos gozando de lo verdadero, gozando de tus promesas, Señor. Somos bienaventurados porque sabemos lo que viene después. Sabemos que al cerrar los ojos en este mundo viene lo más glorioso. Señor, que no retengamos nuestro perfume dentro del frasco, sino que se abra siempre, Señor, para mostrar tu gloria, Señor, en las diferentes áreas, facetas que vivamos. Gracias, Señor. Sea con tu bendición. Amén. Familia linda, bendíganse, salúdense, apapáchense y dense un ósculo santo. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. Ciudad de El Alto, al número 719-05791. 719-05791. Zona Central, al número 698-70191. 698-70191. Zona Sur, al número 752-57056. 752-57056. Que Dios te bendiga.